buenos días. Hoy estamos aquí, julio 5 del 2020, para una nueva introducción de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. En semanas anteriores hablamos de la autoridad de la Biblia, luego hablamos de que la Biblia nos habla a nosotros, a ti y a mí. Luego, la semana pasada hablamos sobre cómo la Biblia le habla a las familias. Y en el día de hoy el tema es cómo la Biblia le habla a la sociedad, a nuestra sociedad. Y nosotros somos los que componemos la sociedad. Vamos a ver cómo cada sociedad impone sus leyes de acuerdo a lo que mejor ellos consideran para sus súbditos, para sus ciudadanos. En cada país las leyes pueden diferir dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar donde se encuentran y de muchos otros factores. Pero hoy vamos a hablar de las leyes que Dios impuso a su pueblo Israel, que se la entregó en el monte Sinaí a Moisés con gran temor y temblor del pueblo de Dios. Esas leyes fueron escritas en 2 tablas de la ley. Aquí hablamos de los 10 mandamientos, que es la primera parte de la ley. Lo primero que Dios le entregó a Moisés para que se la entregara a su pueblo. Entonces podemos definir como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las leyes morales que Dios entregó a Israel, en las cuales manifiesta su voluntad de cómo se debe servir a Dios y a su prójimo, de cómo se debe actuar en cada lugar. Antes de eso no existía una ley escrita, existía la ley natural. Cada cual se regía por la ley natural, lo que consideraba que era bueno o lo que consideraba que era malo. Y habían algunas leyes de algunos pueblos que ya se fueron imponiendo, pero esas leyes normalmente eran de tipo cultural. Así que hoy vamos a ver, en nuestra introducción, vamos a tener 3 partes. La presentación de los 10 mandamientos, que fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel. La Biblia nos describe el pecado, en que todos somos pecadores, y por tanto, como todos somos pecadores, necesitamos a un Salvador. Esos 3 puntos los vamos a desarrollar en el día de hoy, y vamos a comenzar exponiéndole qué es la ley y esos 10 mandamientos que componen una parte muy importante de la ley. Y comenzamos en el Salmo 119, 97. Este salmo nos dice, hablándose del salmista, refiriéndose a la ley: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, que el salmista tenía en su corazón la ley de Dios, esa ley, esos mandamientos que había dado Dios, tanto en el monte Sinaí como posteriormente que le dio a su pueblo, en la que él manifestaba su voluntad para su relación entre los hombres y él. Así que esta ley, volvemos al versículo 19:7 también, que nos habla del versículo 19:7, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, oiga, perfecta, que convierte el alma, transforma el alma, cambia a la persona. Y dice, agrega, el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Qué interesante. El tener la ley en el corazón nos convierte en una persona diferente, y se convierte el alma y hace sabio al sencillo. Vamos a pasar a la ley, a esos 10 mandamientos. Como dijimos, fueron entregados en el monte Sinaí a Moisés por Dios mismo en 2 tablas de la ley. Se ha hablado mucho de los 10 mandamientos, y algunas personas consideran que son obsoletos, que ya no tienen vigencia, pero vamos a demostrar que sí tienen vigencia. Así como hace 1000 años, entre 3000 años,
1000 años antes de que Pablo hablara, que vamos a ver cuando Pablo nos habla en Romanos 1 y Romanos 3 acerca del pecado y de cómo podemos librarnos del pecado. Pasaron 1000 años entre la entrega de las tablas de Moisés a lo que Pablo dijo, y cómo se coordinan, a pesar de que pasaron un lazo de tiempo tan grande, se coordinan estas palabras escritas en la Biblia una con otra. Entonces el capítulo 5 de Deuteronomio y versículo 6, si tienes el 6, podemos hacer la introducción, nos habla de los 10 mandamientos que hemos oído hablar tantas veces. Entonces él le hace un recordatorio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está recordando al pueblo de Dios que fue Él que lo sacó con su brazo extendido, para que no olviden. Entonces dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No podemos tener dioses ajenos delante de mí. Y eso suena sencillo. Y podríamos decir, no, pero yo no tengo dioses. Normalmente ahora la gente en este tiempo no tiene muchos dioses, es cierto. Pero vamos al extremo opuesto. No tienen Dios. Consideran que no hay Dios. Y dice la palabra que el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios, niega a Dios. Es el ateísmo. ¿Cuántos ateos vemos en este mundo? Consideran que no hay Dios. Y consideran que no hay Dios porque no le interesa que haya Dios. Porque Dios impuso reglas a su pueblo, impuso leyes, estatutos, mandamientos, y no lo desean cumplir. Entonces yo no acepto que haya Dios. Puede pasar en el ámbito civil. Dice, hay una ley que dice esto. Por ejemplo, ahora con la pandemia, hay una ley que dice que todo lugar público usted tiene que usar una máscara. Y hay muchísima gente que anda sin máscara. No aceptan la ley. Por convicción propia, por convicción política, por convicción económica, por lo que sea, pero no aceptan la ley. Y hoy en día hay muchas personas que no aceptan a Dios. Pero vamos a ver el segundo versículo, segundo mandamiento, versículo 8. Manda explícitamente que no se haga ninguna escultura ni imagen de nada, nada vivo, ni de lo que está arriba en los cielos, que va en la tierra, debajo de la tierra, de nada, no se hagan esculturas. No te hagas dioses. Pero la gente hoy no tiene una escultura. Puede ser que no tenga una escultura, no tenga una imagen en su casa y se arrodillen a adorarla. No lo hacen, pero adoran el dinero. Su Dios es el Dios Mamón, el Dios dinero. Adoran sus propiedades, adoran a lo mejor a un ídolo, hacen un ídolo de un cantante, de un músico, de un deportista, de un político. Y todo ídolo es aquella cosa que está en nuestro corazón por encima de Dios. Y puede usted ser cristiano, hermano, pero puede tener un ídolo, porque la avaricia es un pecado. Y la avaricia es idolatría. Lo dice la palabra muy claramente. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros desenfrenadamente anhelamos, queremos, defendemos o deseamos tener algo por encima de Dios. Eso es tener otros dioses. Sigamos. El versículo 9 dice,
Es el mismo 8, aumentándolo, ampliándolo. No te inclinarás ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El versículo 10 viene el siguiente mandamiento, que es un mandamiento, el versículo 11, que hace un mandamiento que lo pasamos muchas veces por alto, y es no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cómo decimos que tomamos el nombre de Dios en vano? Cuando usamos el nombre de Dios para cosas que no son santas, hermano. Por cualquier cosa decimos, te juro por Dios, como que Dios es una insignificancia. Dios es lo más grande que hay, que existe. No hay más nada más grande que Dios. Y a veces nosotros usamos su nombre en cosas no santas. No podemos hacer eso, hermano. Tenemos que rendir honor a Dios. Y uno de esos honores es no tomando su nombre, usándolo para cosas que no son santas. Háblele a Dios y hable con Dios. Órele a Dios. Adore a Dios. Alabe a Dios. Pero no esté usando su nombre en cosas que no son necesarias. Vamos ahora al siguiente versículo. Estos 4 primeros mandamientos, el cuarto es guardar el día de reposo. Son los 4 mandamientos en los cuales Dios nos muestra su relación con Él directamente, de una forma vertical. Es decir, de Dios a nosotros, de nosotros a Dios. Es la relación personal entre Dios y cada uno de nosotros. Los otros 6 es la relación entre cada uno de nosotros y de nuestro prójimo. Son relaciones verticales, y la relación una con otro de nosotros es horizontal. Entonces, cuando habla de guardar el día de reposo, dice para santificarlo. ¿Por qué Dios hizo ese mandamiento? Hay ciertas diferencias en cuanto a cuál es el día de reposo. Y la verdad no importa si es el primer día, el sexto día, porque las variaciones que se han hecho durante la vida de la humanidad en cuanto al calendario, se han modificado varios calendarios. Así que no podemos decir que la verdad que el sábado es el sábado de antes, ni que el viernes es el viernes que se celebraba hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás. No podemos saberlo. Pero sí sabemos que Dios impone, desea que nosotros guardemos un día de reposo, en que no vayamos a trabajar. Pero ese día es para dedicarlo a Él, para dedicarlo a alabarlo, a adorarlo, a estudiar su palabra, a compartir su palabra con los demás. Debe ser un día especial. Se está cumpliendo. Mientras más se desarrolla la humanidad, menos se cumple. Sabemos cuántas personas puede ser que no guarden ningún día de reposo por necesidad económica. Tienen que trabajar los 7 días de la semana, y a veces no les permiten ni siquiera descansar las suficientes horas, lo que trae las consecuencias de enfermedades y problemas para esa persona. Nosotros guardamos el domingo. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque fue el día en que nuestro Señor Jesucristo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección para nosotros es lo más grande, porque es la clave de nuestra fe. Sin resurrección no existiría nuestra fe, sería vana nuestra fe. Por eso guardamos el domingo. Ahora vamos a los mandamientos horizontales, entre cada hombre uno con otro. Comenzamos con el 5. Este mandamiento es muy claro. Honra a tu padre y a tu madre,
como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, decíamos el domingo pasado y lo reiteramos hoy, es el único de los 10 mandamientos con promesa. Porque dice, si tú honras a tu padre y tu madre, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué lindo mandamiento. Los otros no tienen promesa, pero este sí. Porque Dios tiene un cuidado especial. Quiere que nosotros tengamos un cuidado especial como Él lo tiene para los padres. El respeto, la honra a los padres. No importa la edad que usted tenga, no importa la edad que tengan tus padres. Siempre, siempre. Y fíjense, algunos dicen, no, yo no honro a mi padre porque se portó mal conmigo. Abandonó a mi mamá, nos abandonó a los dos. Ahí no dice, honra a tu padre y a tu madre que se portó bien contigo. No, no hace excepción, honra a tu padre y a tu madre. Punto, a todos. Debemos honrarlos siempre. He visto con tristeza muchas personas que hablan mal de sus padres por lo que hicieron al pasado, por el pecado que cometieron. Pero ¿acaso no somos nosotros también pecadores? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que perdone nuestros pecados si nosotros nos perdonamos aquellos que nos ofenden, como dice el Padre nuestro? Perdona a tu padre o a tu madre si tú crees que te agravió, porque eso es lo que manda la palabra. Ahora nos vamos a otro mandamiento, el 6º mandamiento: no matarás. Muy sencillo, no dice más nada. Aquí está hablando de la persona directamente, a cada persona. No es lícito matar a nadie. Y aquí en Estados Unidos es muy controversial lo que hablan de la segunda enmienda, el derecho a portar armas. Y yo como cristiano, personalmente, no quiero juzgar a nadie que sea cristiano y tenga armas. Considero que no debemos tener armas, porque Jehová es el que nos guarda. Y cuando usted tiene un arma, es para matar. No, yo la tengo para defenderme. Sí, es cierto, pero ¿cómo te va a defender? ¿Matando a la otra persona? Tener un arma te puede empujar a tú convertirte en un asesino también. Aunque la ley diga que fue en defensa propia, le quitaste la vida a otra persona si usaste tu arma. Dios es el dador de vida y Él es el único que tiene derecho a quitarla, no más nadie. Para mí, tú no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. Tienes derecho a defender tu hogar, tu casa, tu familia, tu tierra, pero no tienes derecho a matar. Siguiente, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? En nuestra sociedad ya no se habla de eso. Hay tanta permisividad sexual que ni se habla de adulterio prácticamente. El adulterio es toda relación sexual fuera del matrimonio. Así que si usted está conviviendo con una mujer o una mujer con un hombre sin estar debidamente casado, está en adulterio, está en fornicación. Casi siempre definimos dos tipos, adulterio y fornicación. Adulterio lo cometen las personas que están casadas y fornicación los que no están casados. Pero es lo mismo, es tener relaciones ilícitas con otra persona. Ya cada día que pasa, la sociedad se hace más elástica. Y
como vemos cuántos jóvenes se mudan con su novio, con su novia, se van a convivir juntos y viven años o meses. A veces duran un mes y se separan, a veces duran un año y a veces duran muchos años sin casarse. Hay que casarse, es lo que manda la palabra, para no cometer adulterio ni fornicación. No hurtarás. Deuteronomio 5:19. Es muy sencillo. ¿Por qué el Señor le mandó al pueblo de Israel que no hurtara? Hurtar es apropiarse de lo ajeno, de una forma u otra. A veces con engaño. No es simplemente que pase un ladrón, una persona, y le arrebate la cartera a una mujer y se la lleve. Eso es hurtar. Pero a veces se usan técnicas muy sofisticadas para hurtar. Vemos las ofertas que se hacen en los periódicos, en la televisión y en todas partes. Te hacen ofertas para engañarte. Eso es hurtar. Cuando usted no paga sus impuestos correctamente, usted está hurtando. Cuando usted no diezma lo que debe diezmar a la iglesia, está hurtando. Es grave el hurto, es un pecado, igual que el matar, igual que el fornicar. Yo me extraño, me asombro cómo algunos grupos que se llaman cristianos son tan fuertes en contra de un pecado y contra el otro ni siquiera lo mencionan. Cómo algunos grupos son tan fuertes en contra del pecado de adulterio, de fornicación. Parece que la ley fuera ese pecado nada más. Los 10 mandamientos se concentran en eso. Sin embargo, son débiles en el hurto. Lo consideran un pecado menor. Y no hay pecado menor, hermano. Los 10 que están aquí y todos los demás que ha escrito y que han descrito Jesús y los apóstoles son iguales. Ante Dios todos los pecados son iguales. Si usted peca, está destituido de la gloria. Cuando usted lo comete, es un pecador. Y cuando hablamos de que hacen tanta diferencia entre uno, hablamos del próximo, que es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Qué fácil es hablar mentira. Cuando hablamos de falso testimonio, estamos hablando de una mentira. Algunas versiones hablan, dicen, no dirás falso testimonio ni mentir. Pero falso, cuando usted habla de falso testimonio, está hablando de una mentira, está hablando algo indebido de una persona. Y a donde más grave se cometen esos falsos testimonios es en la política, donde los políticos se atacan unos a otros, diciéndose grandes falsedades y los publican en periódicos, en la prensa, en todo. Y son mentiras. La mentira es un pecado condenado por Dios, igual que el adulterio, igual que la fornicación, igual que el asesinato, hermano. No se deje llevar por eso. Si usted condena a una persona porque comete adulterio, también tiene que condenar a los que hablan mentira, a los que dan falso testimonio. Tengamos eso pendiente. La justicia de Dios es igual para todos. No podemos decir, bueno, pero este político lo que habla es su mentirita, pero aquel le fue infiel a la esposa. ¿No son pecados los dos? No hagamos excepción de pecados, hermano. Todos son condenados por Dios. Y el último es amplio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa, ni su tierra,
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y hoy no deseamos ni el asno, ni el siervo, que no tenemos siervo, pero sí codiciamos el dinero de tu prójimo, los carros de tu prójimo, la mansión de tu prójimo, el yate de tu prójimo. Eso es pecado, hermano. La codicia es una forma de idolatría. El codicioso, su Dios, es lo material. Tengamos pendientes estos mandamientos que, como dijimos, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios lo impuso para moldear la sociedad de acuerdo a su santidad, a su voluntad, para que es lo que el Señor nos dice de cómo Él quiere que nosotros seamos. ¿Qué cosas no cometer? Y aquí están plasmados estos 10 mandamientos. Cuando usted comete estos pecados, usted está perdiendo la gracia de Dios. Usted está en contra de la voluntad de Dios. Está cometiendo un pecado. Y cuando usted peca, usted está faltando a Dios. Porque Dios quiere, como creador de nosotros, creador de todo el universo y de cada uno de nosotros, quiere que nosotros andemos según su voluntad. En resumen, estos 10 mandamientos los resumió Cristo. Y Mateo 22:37 lo podemos leer. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y agrega el 38. Y a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos están resumidos en esos dos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, la mente, el esfuerzo, y también amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú estás bien. Y amar al prójimo es no hacer nada en contra de él. No hagas nada en contra de nadie que no quiera que lo hagan en contra tuyo. Ahí se resume. Ahora vamos a ver cómo describe el pecado la palabra de Dios en espiral descendente y ascendente. Vamos a Romanos 1:21. Entonces dice aquí una palabra muy dura que se escucha cada día menos en las prédicas en las iglesias. No la escucho por ninguna parte. Pues dice el 18, por favor. Vamos a comenzar el 18. El 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. Se habla poco de la ira de Dios. Cuando comenzó la pandemia, yo pensé, me vino a la mente, ¿será la ira de Dios en contra de los hombres? Pero no es así. La ira de Dios se reflejaba en el pasado, antes de Cristo. ¿Cómo se reflejó? Mandando el diluvio, porque todos los hombres se habían corrompido, y mandó el diluvio, castigó a los hombres. La ira de Dios se manifestaba en grandes tribulaciones para los hombres. Pero vamos a ver que la ira de Dios hoy en día no se manifiesta de esa manera. Lo vamos a ver aquí, como lo dice en Romanos.
dice que se revela, va en contra de toda impiedad e injusticia que se están cometiendo aquí en la tierra. Versículo 19. Porque lo que Dios conoce de ese manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Claro, Dios lo manifestó porque estamos viendo que Dios impuso sus reglamentos, sus mandamientos, y los hombres no lo están cumpliendo. Y esa es la manifestación. Versículo 20. Porque las cosas es de Él, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo habla. Es un necio para mí el que niega la creación de Dios. El que piensa que todo se originó de una explosión. Pero claro, para haber una explosión tenían que haber elementos antes que la explosión. ¿Y cómo se crearon esos elementos, hermano? ¿Usted cree que la materia puede crear otra cosa? Siempre ponía el ejemplo del reloj. ¿Usted cree que si yo me quito mi reloj y lo tiro en la tierra, lo entierro, al cabo de 100.000 años se va a convertir en un animal? ¿O se va a convertir en otra cosa? No, se va a destruir, se va a corromper. Dios creó al mundo y todo lo que en él hay. Todas las estrellas las creó Dios. Si hay 1000 universos o 1.000.000 de universos, lo creó Dios. Dios es el creador de todo, como es el creador nuestro, como hablamos la semana pasada. Dios creó al hombre. El hombre no fue causa de una evolución, de un microbio que salió del agua y se fue multiplicando. Ningún científico ha podido hacer eso. Y para que haya veracidad científica, tiene que poderse hacer la cosa dentro de un laboratorio. Y el hombre nunca ha creado nada. Dios es el creador, lo dice la palabra. Sigamos más adelante, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su necio corazón fue entenebrecido. Aquí, ¿a quién se está refiriendo? Dice, conocieron a Dios. ¿Quiénes conocen a Dios? Los que han tenido una relación con Dios. Aquí se está refiriendo en parte a la iglesia, a nosotros mismos, los que un día vinimos a los pies de Dios, a los pies de Jesús. La sociedad se está burlando constantemente del pecado. Y el rechazo a Dios es el primer paso en lo que se llama una curva descendente. Cuando hablamos de esa curva descendente que va, el hombre está situado en un lugar y va hundiéndose hasta lo peor. Y el primer paso de esa curva para que el hombre se corrompa totalmente es el rechazo a Dios. El segundo paso es crear otros dioses. Vamos a ver qué dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron a Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptil. Crearon dioses. El hombre rechaza a Dios y se crea su Dios. Mi Dios es el dinero. Ahora yo lo que hago todo es por dinero. No me preocupo por más nada. No voy más adelante. Mi fin es conseguir dinero. Algunos tienen ya el dinero y dicen, mi fin es el poder. Quiero tener más poder. Y vemos, a veces nos preguntamos, ¿cómo gente con tanta, que viven tan tranquilo también? Yo conocí médicos, compañeros,
y otros profesionales que tenían una vida tranquila, normal, y decidieron meterse a la política. Un total fracaso. El mejor no es el que gana normalmente en política, sino el más astuto. Y a veces el que tiene más plata, el que mete más plata. El corazón humano está inclinado a adorar algo más grande que sí mismo. Por eso es que el hombre, cuando rechaza a Dios, tiene que buscar otros dioses. Y lo encuentra. La tercera etapa, la medida que la espiral llega a su tercer nivel, se convierte en esclavo de sus deseos pecaminosos. Vamos a ver el versículo 24. Por lo cual, también Dios a esta gente que lo niega y que tienen otro Dios, los entregó a la inmundicia, a lo más sucio, a lo más bajo, en las concupiscencias de sus corazones. Las concupiscencias son los deseos sexuales arraigados tan fuertes que dominan a la persona. ¿Y qué provoca eso? La corrupción más baja. De modo que dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué dice? ¿Qué significa deshonrar entre sí su propio cuerpo? Aquí se está refiriendo básicamente, como vamos a ver más adelante, a la homosexualidad y al lesbianismo. Deshonra su propio cuerpo. Y dice, cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira. Se convirtieron en mentirosos. Porque honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios está por encima de todo. Y estas personas, que como dice el versículo 21, puede ser que sean que hayan conocido a Dios. Pero esas personas a veces que están en la iglesia se llenan de ¿qué? De orgullo. Se creen superiores a los demás y van cayendo en el pecado de idolatría. Se adoran ellos mismos. Usted puede estar en la iglesia. Si usted no es humilde, sino por el contrario orgulloso, Dios lo puede estar dejando que su mente reprobada vaya a lo más bajo. Versículo 26. Tenemos que ver que nosotros tenemos que tener en claro lo que dicen estos versículos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí hablan más específicamente de lo que decíamos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando de lesbianismo. Es una condena a la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo. Ahora, Dios ama al que practica el pecado. Lo que no ama es al pecado. Dios te ama a ti si tú practicas la homosexualidad, si tú practicas cualquier pecado. Te sigue amando. Él no deja de amarte nunca. Nunca. Porque Dios es amor. Y dice la palabra que Dios no quiere que ninguno perezca, o sea, que ninguno sufra de muerte eterna. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, hermano. Pero Él no aprueba tu pecado, no aprueba que tú seas un mentiroso.
no aprueba que tú no seas honrado, no aprueba tus deseos pecaminosos con la homosexualidad o el lesbianismo. Él no lo aprueba. Versículo 27. El versículo 27. Y de igual modo, primero habló de las mujeres, también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos. Hombre con hombre, lo dice bien claro, hombre con hombre, hecho vergonzoso, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Y cuál es esa retribución? La mente totalmente reprobada. Es un trágico el fondo de esa espiral del pecado. Cuando usted practica el pecado, su mente cada día se va corrompiendo más. Lo que a usted le parecía ayer que era malo, al otro día o 2 días después o un mes después, ya no le parece tan malo. Y al final la termina aprobando y consintiendo. Y aquí hay una cosa importante. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esa mente reprobada, como dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí vamos a ver todas las que nos convienen, pero tenemos que tener cuidado. Tan pecador es aquel que se complace en esos pecados como el que lo comete. Si usted se goza mirando, viendo, oyendo, escuchando, opinando a favor de estos tipos de pecados, de homosexualidad, de lesbianismo o de cualquier otro tipo de pecado, su mente también va a ser reprobada. Usted está cometiendo pecado también, aunque no sea que usted lo cometa directamente, pero al aprobarlo, usted está pecando con ello. ¿Por qué la sociedad se ha hecho tan elástica? 50, 30 años atrás, hasta 20, no se veían tantos casos públicos con este tipo de pecado, porque la mayoría de las personas mostraban su reprobación, los reprobaban, no estaban de acuerdo. Ahora no es así. Ahora la gente dice, bueno, esa es su vida. Y eso da lugar a que más personas que son tentados por Satanás se acerquen a esos pecados y comiencen a cometerlos, porque no son reprendidos por la sociedad. Versículo 29. El versículo 29 nos habla de cosas pecaminosas. Estando atestado, dice, todo, ya la mente cuando está reprobada, dice, lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, regaño, malignidad. Todo lo malo le cae a esa persona. No estoy diciendo que una persona que es homosexual tiene todo eso, pero puede llegar a tenerlo todo. Porque de su mente se está borrando lo que es el bien y lo que es el mal. Seguimos, versículo 30. El 30, además se convierten en murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, decíamos el domingo pasado. Todo esto, todas las cosas, y el versículo 31 dice más,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí viene el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Estamos hablando de muerte espiritual. Porque no solo también las hacen, y lo que decíamos antes, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, si usted se complace en esas personas que practican ese tipo de pecado, también usted está en pecado, hermano. Y dice aquí que los que practican tales cosas son dignos de muerte, muerte espiritual. Hay un castigo eterno. Es difícil predicar cuando se habla de castigo eterno. Pero hay un castigo eterno, hermano. Hay un castigo eterno, amigo. Si usted está en pecado, hay una solución. Y la solución es Cristo Jesús. Si usted está cometiendo todos esos pecados, uno de ellos, Dios es un Dios perdonador. Si usted se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo en fe y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre por nuestros pecados y que está sentado a la diestra del Padre y muestra su fe, Dios lo perdona y lo regenera, lo hace una nueva criatura. Piensa en esto, amigo mío. Y tú, hermano, si te estás complaciendo en alguno de estos pecados, tienes que tener en cuenta que necesitas arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Arrepiéntete hoy mismo. Clama a Jesús que Él perdone tus pecados y que renueve tu fe en Él y tu deseo de hacer la voluntad de Dios. Somos perdonados a través de Cristo. Las consecuencias del pecado son graves, hermano. Estamos hablando de una eternidad. Una eternidad sin Cristo. Una eternidad en la que vamos a estar sufriendo fuertemente. Vamos a ver lo que dice Isaías 53:6. Porque algunos decimos, no, yo no soy de eso. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos. Así como yo le estoy diciendo a usted que se arrepienta y que venga a los pies de Jesús, yo también me arrepentí. Y si cometo una falta o un agravio a mi Dios, me confieso con Él y le pido perdón por mis pecados. Él es bueno, Él está esperando eso de nosotros, que nosotros volvamos a su redil. Así que todo pecador tiene una salida, no tiene que esperar la muerte. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y confiamos por fe, porque solamente por fe podemos lograr la salvación. Hable con Dios, como usted está hablando con su esposa, con su amigo. Así se habla con Dios. Orar es hablar con Dios, de una manera sencilla. Simplemente diga lo que usted siente en su corazón. No importa la carga que usted tenga, dijo Jesús, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Él carga tus cargas. Él echa encima su carga y te la quita a ti. Pero tú tienes que venir a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos para salvarte, para sacarte de ese lodo cenagoso,
de esa suciedad que tú estás, esa inmundicia en que tú estás viviendo hoy en día. Dios es bueno y quiere salvarte, a ti, a mí y a todos. Él no quiere que nadie perezca, porque Dios es justo. Veamos qué dice Romanos 3 rápidamente. Romanos 3. No hay temor delante de sus ojos, dice Romanos 3:18. Se está refiriendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí está hablando de lo mismo que hemos expresado. Todos están sujetos a escrutinio de Dios. Ningún ser humano, dice el versículo 20, será justificado, será hecho justo delante de Dios por sus obras. Algunas personas creen que haciendo actos de bondad pueden salvarse. No es así. Si usted le da a los pobres, qué bueno. Si usted ayuda a la persona, qué bueno. Pero eso no es lo que salva. Lo que salva es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Versículo 21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La misma ley que la gente piensa que ya no debe cumplir, que eso es obsoleta, lo dice aquí Pablo en Romanos, que está testificada la justicia de Dios por la misma ley y por los profetas. Y el versículo 22. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que salva, hermano. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. No hay salvación en María, no hay salvación en Pablo, ni en José, ni en Mateo, ni en Isaías, ni en ningún santo, ni en ningún profeta. Solamente en Jesucristo. Porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y cuando que hay no hay diferencia entre judíos con no judíos, con gentiles. Todos somos pecadores. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es gratuita. No nos la ganamos. Dios nos la ha dado de una forma gratuita. Dios pone su gracia para nosotros. Nos la da sin merecerla. Cuando hablamos de gracia es porque no merecemos algo y nosotros no lo merecemos porque todos somos pecadores. Sin embargo, Dios en su infinito amor, por su gracia, nos da la gracia para que seamos salvos. Por medio de la fe en la sangre de Jesús. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo pasó, ya se olvidó. Se olvidó de los pecados pasados. Y el versículo 26, con la mira manifestar en este tiempo su justicia. La justicia de Dios se manifiesta en este tiempo. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios inmediatamente tenía su plan. Y era enviar a Jesucristo a morir por los pecados. A morir en la cruz del Calvario, a derramar hasta la última gota de sangre por tus pecados, por los míos, por lo que cometimos y por lo que vamos a cometer. Todos esos pecados son cubiertos, son borrados por la sangre de Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario. El que justifica es Dios, y la justificación viene por la fe en Jesucristo. Y el versículo 27 termina diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Que es excluida por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
La fe es lo que salva, hermano. Antes, Dios manifestaba su ira, como ya dijimos, de una forma natural, plaga, tribulaciones, le mandó el diluvio. En la actualidad, deja que la mente del pecador sea reprobada y se convierte en un trapo de inmundicia. Su mente se vaya corrompiendo totalmente. Y en el futuro, la ira de Dios se va a manifestar con enviar, te vas a ir tú mismo, perdición eterna. Va a venir la gran tribulación primero, el juicio de la gran tribulación y luego el juicio de Dios del gran trono blanco, donde cada uno de nosotros va a estar en la gloria con Dios o en el infierno con Satanás y todos sus demonios. Tengámoslo presente, hermano. Dios es justo y por esa justicia y ese amor no aprueba el pecado, y el pecador va a recibir su justa retribución por su pecado, por su corrupción de la carne. Pero tenemos a Jesucristo. Confía en Él, ten fe en Él. Él puede perdonar tu pecado y hacerte una nueva criatura. Oremos a Dios para que el Señor tenga misericordia con tantos pecadores, que tenga misericordia por cada uno de nosotros que estamos aquí y estamos sufriendo los embates del enemigo. Señor Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta. Te pido, Señor, que cale en los corazones y en el alma, Señor, de todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Padre Santo. Ayúdalos, Padre, a renovar su fe en Jesús, y al que no te conoce, Señor, a declarar arrepentimiento de sus pecados y pedirle perdón a nuestro Dios y Padre Santo, para que algún día podamos estar todos juntos en su presencia, en el paraíso. Dios le bendiga y lo esperamos el próximo domingo para que Dios nos hable. Nos vas a hablar a través de la cultura. La Biblia nos sigue hablando y contiene todo lo que necesitamos para una vida justa y feliz. Dios le bendiga hasta el próximo domingo. Amén.